Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Muy bien, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Toque, abrir sus rostros. Señor Jesús, muchas gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es dada a tiempo y fuera de tiempo. Creemos que tú estás aquí, Señor, y que estarás impartiendo tu palabra a tus siervos, Señor, a las personas que están aquí, a las personas que están escuchando por las redes sociales también, Señor. Te pedimos que todos recibamos la bendición y lo que tú has preparado para nosotros. Gracias por ser tan bueno, Jesús, con nosotros, y gracias por darnos el privilegio de escuchar y estar en tu casa, Jesús. Amén, gloria a Dios. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de algo muy bonito, y es el tema de hoy es el hombre y la mujer de Dios. El hombre y la mujer de Dios. Y quisiera decirles a todos que todos tenemos, el ser humano es para ser social. El ser humano fue hecho social. Todos nosotros buscamos un grupo. Todos nosotros buscamos un lugar a donde pertenecer. Se ha dicho que muchas, por ejemplo, nosotros acá pertenecemos a una iglesia que se llama Centro Misionero Belén. Aquí estamos. Gloria a Dios. Muy bien, perfectamente. Los niños por favor pueden salir. Haciendo un pequeño paréntesis, los niños pueden salir a sus clases, gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien. En lo que los niños salen, bueno, vamos a retomar en este momento lo que es la enseñanza. Quiero decirles que estaba diciéndoles que todos buscamos pertenecer a algún lugar. Los equipos, si ustedes se dan cuenta, en los estadios están aquellos con sus camisolas de un equipo y los otros de la otra. Y todos estamos emocionados cuando nos mencionan, cuando mencionan dónde estamos, ¿cuántos son de Guatemala aquí? Todos, levantamos la mano. Los que son de El Salvador también lo mismo, los mexicanos, porque todos estamos acostumbrados a pertenecer a algo. A que nos digan, ¿de dónde es usted? Yo soy de Guatemala. ¿De dónde es usted? Yo soy de El Salvador. ¿De dónde es usted? Yo soy de México. ¿O de dónde es usted? Yo soy de Estados Unidos. Pues todos lo dicen con orgullo. Porque pertenecen, ¿verdad? En esta oportunidad, en esta noche, quiero decirles, quiero enseñarles y quiero que nosotros sepamos qué es ser un hombre de Dios y qué es ser una mujer de Dios. Es lo mismo, realmente. Aquí nos dan, si vamos al capítulo, al capítulo que estamos, al versículo que estamos leyendo, nos dice primero, toda escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que todo lo que Dios ha dado es bueno, que toda la escritura Dios la ha dado, por algo tiene mensajes para nosotros. Por eso que muchas veces tratamos de motivarnos nosotros mismos a decir, por favor, hermano, lea su Biblia. No lea los chistes de Memín, no lea el Condorito, no lea esto, sino le decimos a usted, lea la palabra de Dios, porque ahí va a encontrar la edificación que Dios tiene para su vida. Hay cosas muy bonitas. Cuando usted viene, encuentra perlas, encuentra cosas preciosas, en oportunidades, como han contado algunos hermanos. A mí me ha pasado, yo sé que ustedes también. Uno empieza a leer la palabra y se da cuenta de las cosas maravillosas que tiene el Señor, y uno comienza a llorar solo leyendo la palabra, imaginándose cómo estuvo ese momento, qué estaba pasando. Uno de los capítulos más lindos que he visto es que dice Juan, cuando está hablando en el libro de Apocalipsis, dice, y nadie era digno de desatar el rollo, nadie era digno, pero había un cordero que fue como inmolado, el cual sí fue digno de desatar el rollo. Mira, hermanos, yo estaba llorando también junto con Juan en ese momento, porque yo decía, no hubo nadie, no se encontró nadie, pero en ese momento, dice él, pero hay un cordero que fue inmolado, y él era digno de desatar el rollo. Qué bonito, ¿verdad?
Qué bonito, qué lindo es saber que Dios tiene cosas para nosotros, ¿verdad? Pero en esta oportunidad quiero irme y quiero recordarles lo que dijo hermano pastor hace unos días. Hace unos días decía hermano pastor y lo decía de forma así muy, ¿cómo les explicara? Muy graciosa. Decía que de donde nos explicaba, decía, ¿quién metió en problemas a Job? Decía. ¿Por qué se metió en problemas Job? ¿Quién lo metió? Decía él. Y él nos explicaba que fue Dios, ¿verdad? Que fue Dios, porque Dios vino y le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Verdad? Habló con orgullo de Job, ¿verdad? Que decía, y entonces ahí fue como comenzó las situaciones de Job. Esta noche, usted y yo vamos a estudiar acerca de cómo podemos nosotros llegar a esos niveles. Pero les voy a explicar cuáles son las características. ¿Cuáles son las características? Una de las características que nos van a hacer un hombre de Dios y una mujer de Dios. Quiero decirles que inicialmente la Biblia nos habla que toda la escritura es útil. Dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto. Nosotros estamos llegando a un momento en el que estamos sabiendo que somos personas de Dios. Y eso tenemos que estar orgullosos en el buen sentido de la palabra, gloriándonos en el Señor. En ese sentido, que no quiero que vayan a decir, hermano, está diciendo que seamos orgullosos de pecado. No. Que nos sintamos realmente en el sentido delante del Señor. Dice que el que se va a gloriar, gloríese en el Señor. Muy bien. Entonces quiero decirles que nosotros le pertenecemos a Él. Somos hombres y mujeres de Dios. Muy bien. Vamos a irnos entonces a ver cuáles son unas de las características que Dios nos puede presentar, pero antes que todo quisiera que fuéramos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, gloria a Dios. Si usted lo encuentra antes que yo y quiere leerlo, puede hacerlo, se puede poner de pie y lo lee. Gloria al Señor. Gálatas 3:28 dice, escuchen bien, aquí está hablando el apóstol Pablo y dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir? Ahorita que estemos hablando de hombre de Dios y les voy a explicar acerca del varón de Dios también. No vayan a decir, hermanos, están hablando solo para los hermanos. Yo no estoy incluida ahí. No es cierto. Por eso es que le estoy leyendo acá en Gálatas, que Gálatas dice que ya no hay judío, dice ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, quiere decir que el mensaje es para todos, ¿verdad? No es solamente para los varones, gloria a Dios. Muy bien, quiero decirles que vamos a pensar en que Dios quiere perfección en nosotros. Cuando Dios está hablando de que para que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, quiere decir que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que pulir en nuestra vida, ¿verdad? Porque el hombre de Dios tiene que ser perfecto. Ahora, quiero decirles una cosa. En la Biblia solo se mencionan realmente casos específicos de personas que fueron perfectas en sus caminos. Quiero decirles que, claro, perfecto en el sentido relativo, ¿verdad? Porque todos tuvieron defectos. Solamente mi Señor Jesús es el único perfecto. Pero se habla de Noé. Cuando hablamos de Noé, se nos habla de que era un hombre perfecto. En el sentido de que él buscaba del Señor, él tenía como su era un hombre reconocido por todos. Se habla acerca de otra persona también que es Job. Job se nos dice que era un hombre también perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Wow, eran realmente hombres muy con unas connotaciones bien especiales delante de Dios. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es perfeccionarnos poco a poco. Por eso es que nos dejaron la palabra, por eso es que tenemos la Biblia, porque nosotros como humanos fallamos
fallamos. Eso es lo que le quiero decir. Nosotros como ya fallamos, pero tenemos la Biblia, la cual nos va a enseñar, porque ya lo vimos, para que la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir? Que son cuatro situaciones en las cuales nos va a ayudar la Biblia. Pero para eso tenemos que leerla, tenemos que escudriñarla. Y como le decía yo, como dice el Salmo 1, la vez pasada le estaba repitiendo y le decía, como dice el Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. Cuando nosotros tengamos tiempo de leer nuestra Biblia y aunque a veces no tengamos tiempo, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, démosle tiempo siempre a leer y a escudriñar nuestra Biblia, a apartar un momento para Dios. Muy bien, vamos ya entendimos en este momento. Quisiera que fuéramos nosotros al libro de Deuteronomios capítulo 33, versículo 1. Deuteronomios 33, 1. Vamos a ver una de las primeras características acerca del hombre de Dios, de los hombres de Dios. La Biblia, miren, en este momento vamos a leer la Reina Valera, la versión Reina Valera, Deuteronomio capítulo 36, versículo 1. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. En la Biblia de las Américas, cuando se menciona a varón de Dios, lo traducen como hombre de Dios, como un hombre de Dios, como un hombre de Dios. Ahora, quisiera que nos fuéramos al trasfondo. Moisés está bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Moisés no va a entrar a la tierra prometida, como todos lo sabemos, ¿verdad? Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora, quiero decirles que, ¿por qué razón no entró Moisés a la tierra prometida? Recuérdense que por el pueblo, él se llegó a enojar, él llegó incluso a desobedecer a este hombre. Y era un hombre de Dios, un varón de Dios. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les pongo a pensar esto? Moisés varias veces se enojó, ¿verdad? Pero la Biblia lo llama un hombre de Dios, un varón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de que el pueblo hizo que varias cosas, que se enojara Moisés, que Moisés se sintiera triste, que Moisés tuviera muchas emociones, a pesar de todo, Moisés bendijo al pueblo. El capítulo 33 habla acerca de toda la bendición que le está dando a las 12 tribus de Israel. Entonces, a pesar de las situaciones, a pesar de lo que pasó con él, el hombre de Dios siempre bendice al pueblo. Hermanos, la enseñanza para nosotros es esta. Hermanos, si usted tiene algo, usted recuérdese, si algunas cosas no lo exasperan, lo enojan, recuérdese que usted es un hombre de Dios. Usted tiene que bendecir, hermano. Porque lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que si yo te digo bendice a los que te bendices, no haces nada. Pero si tú estás bendiciendo a aquellos que están haciendo cosas en contra tuya, entonces ahí vamos a mostrar algo diferente. Vamos a mostrar que pertenecemos a Dios, que somos hombres de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia? El hombre de Dios bendice. El hombre de Dios, su vocabulario es un vocabulario para bendecir a las demás personas. Nosotros nos vamos a hacer diferentes, vamos a hacer eso. Y si en este momento dice, yo me enojé, yo le dije al que venía en el carro, le dije varias cosas, hermanos, recuérdese que por eso está la palabra, porque es para corregir, para que usted y yo, como personas que amamos a Dios, corrijamos este tipo de situaciones. Muy bien, vamos a hablar acerca de otra situación, de otro varón de Dios, y vamos a hablar en 1 Samuel, primer libro de Samuel,
capítulo 12, 23. Gloria al Señor. Primera Samuel, capítulo 12, versículo 23. Amén. Muy bien. Muy bien, dice Samuel, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Muy bien, quiero regresarles un poquito la historia, quiero decirles qué es lo que estaba pasando y por qué me llama la atención que el hombre de Dios, que el varón de Dios venga y bendiga de esta forma al pueblo. Muy bien, si nos vamos a recordar, si vamos a pensar, ¿quién era Samuel? ¿Quién era Samuel? Samuel fue el último juez de Israel. ¿Por qué fue el último juez de Israel? Porque el pueblo pidió un rey. Ellos habían visto a sus vecinos. Ellos miraron a los vecinos que venían, que estaban cerca de ellos. Ellos veían que todos tenían un rey y que ellos no lo tenían. Entonces vinieron y clamaron a Dios y llamaron a Samuel y le dijeron: Samuel, nosotros queremos un rey como las demás naciones. Y le dice Samuel: vosotros tenéis un rey que es Jehová de los ejércitos. Ustedes lo tienen a él. Y entonces la insistencia del pueblo fue tal que Samuel fue con Dios. Samuel fue a consultarle a Dios. Y le dice Dios: está bien, ¿sabes qué? No te están desechando a mí, no te están desechando a ti, sino te están desechando a mí. ¿Qué es lo que querían decir? Ya no queremos que Samuel sea nuestro juez. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver en 1 Samuel 9:6. Nos vamos a ir para atrás. 1 Samuel 9:6, porque estamos recordando qué es lo que está pasando. Muy bien. Les voy a explicar la historia, solo vamos a leer en este momento. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6, dice: y él respondió: y he aquí ahora, hay en la ciudad un varón de Dios, el cual es un hombre insigne. Todo lo que dice acontece sin falta. Vamos allá, quizás él nos dará algún indicio acerca del objeto por la cual emprendimos nuestro camino. Ok. En este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está hablando acá? Está hablando el siervo de Saúl. ¿Qué es lo que sucede con Saúl? ¿Qué es lo que está haciendo Saúl? ¿Por qué anda buscando con su siervo? ¿Por qué anda caminando con su siervo? Al papá de Saúl se le habían perdido unas asnas. Y entonces mandaron a Saúl, lo mandaron a él, junto con un criado, a buscar las asnas. Bueno, entonces Saúl va, busca las asnas, pasan 3 días y entonces de pronto le dice a su criado: ¿sabes qué? ¿Por qué no nos regresamos a la casa? Porque mi papá, en vez de estar preocupado por las asnas, va a estar preocupado por nosotros, que hemos estado ya varios días fuera de casa. Entonces le dice el siervo a Saúl: está bien, vaya, regresemos a casa, pero antes vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vamos aquí a esta ciudad? Porque ahí hay un varón de Dios, ahí hay un hombre de Dios, el cual todo lo que él dice se cumple, todo lo que él dice se cumple, toda la palabra que él dice es verdad. Dice, entonces, muy bien, era un hombre insigne. Cuando leemos el capítulo nos dice que antes, cuando se iba a consultar al profeta, se decía: vamos a consultar al vidente. Era un hombre, era el juez, era el hombre que estaba determinado por Dios, pero había algo muy importante. Samuel sabía por qué lo iban a ir a buscar, Samuel sabía por qué estaba ahí, pero me llama mucho la atención algo. Y es que dice en el capítulo que leímos ahorita, en el 9:6, dice: y respondió: aquí ahora
He aquí ahora hay en la ciudad un varón de Dios. Hay un varón de Dios. ¿Qué entendemos nosotros cuando dice hay un varón de Dios? ¿Cuántas personas vivían en esa ciudad? Probablemente vivían miles. Miles había en la ciudad. Pero entre todos ellos había un varón de Dios. Quiero decirles, muy bien, ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros vamos? Yo que soy aguacatero, les cuento esto. Me encantan los aguacates, yo creo que a ustedes también. Cuando nosotros vamos en tiempo que no es tiempo de aguacates y vamos a buscar un aguacatón así, ¿qué pasa? Si hay, ¿qué pasa? Nos lo dan más caro. Nos lo dan más caro, ¿verdad? Porque es difícil encontrarlo. Ok, ¿por qué los diamantes son tan caros? Porque son difíciles de encontrar, son bellos, pero son difíciles de encontrar. En la ciudad esta habían muchos hombres y solamente había un varón de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que lo que nosotros tenemos, que lo que Dios nos ha dado, el privilegio que nos ha dado, nosotros tenemos que ser diferentes. Dios nos ha entregado a nosotros una perla porque nos ha entregado nos ha lavado con su sangre carmesí y nosotros tenemos que mostrarnos diferentes. Este hombre era totalmente diferente a los demás porque la Biblia nos habla que era un hombre insigne, que era un varón de Dios. Nosotros también, hermanos, para nosotros también, nosotros tenemos que ser así. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Le dice, vayan a hablar con él. Porque todo lo que él dice es en profecía. Cuando viene Saúl, que era, dice la Biblia, que era un muchacho muy alto, era el más alto y rubio de ahí de Israel, y encuentra a unas muchachas y le dicen, vaya, qué bien que vinieron a esta hora, porque el varón de Dios está subiendo en este momento al sacrificio. Y entonces le dice, encuentra Saúl a Samuel, y comienzan a hablar y le explica, y le dice, ¿sabes qué? Sí, quédate conmigo esta noche, que vamos a platicar, vamos a estar platicando, y yo te voy a decir, con las asnas no te preocupes que ya las encontraron, no te preocupes, pero yo tengo un mensaje para ti. Y entonces ahí en ese momento le dice que él va a ser el rey de Israel, que él va a ser el rey, que va a ser nombrado rey. Ahora, por eso voy, ¿qué es la diferencia? El pueblo ahora está llegando él con el nuevo rey, con el que le va a quitar su puesto. ¿Correcto? Porque ya no va a haber juez, sino que va a haber un rey en Israel. Ahora, primero vemos la humildad del hombre de Dios. La humildad de decirle, ok, te voy a ungir como rey. Vas a estar en lugar, ahora ya no va a haber un juez, pero sí va a haber un rey y vas a estar primero que yo. Lo iba a nombrar como nuevo rey de Israel, número 1. Número 2, no estaba enojado con el pueblo. Ahora, quiero decirles una cosa, el hombre de Dios también enseña al pueblo y ora por el pueblo. El hombre de Dios ora por el pueblo. Eso lo leímos en el 12:23. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que lo iban a quitar, lo iban a cambiar, ya él ya bien pudo haber zafado el bulto y decir, bueno, ya tienen su rey, ya ni voy a pedir a Dios por ustedes. ¿Por qué? Porque lo estaban quitando, le estaban diciendo, ¿sabes qué? Ya no queremos juez, quítate de aquí porque tenemos ahora rey, porque nosotros queremos rey. Pero el hombre de Dios, ¿qué es lo que dice en el 12:23? Así que lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y antes os instruiré en el camino de lo recto. El hombre de Dios ora por el pueblo y el hombre de Dios instruye al pueblo. Ahora usted me va a decir, mire hermano, yo nunca predico, yo nunca me subo al púlpito. No hermano, es que no es del púlpito, es que usted y yo podemos orar, usted y yo podemos instruir. Más de alguna persona se le ha acercado a usted pidiendo consejo. Y usted como hombre de Dios, usted tiene que dar el consejo apropiado basado en la palabra. Pero ¿qué sucede? Si yo, como siervo de Dios, quiero dar un consejo y no leo mi palabra, no leo la palabra de Dios, ¿qué pasaría?
Le van a decir a mí, se me arruinó la lámpara de mi carro, voy al manual a ver dónde, cómo cambiarla, porque a mí me pasa mucho que tengo que ir a ver, voy al manual para ver cómo se cambia cada cosa. Y ahí es donde lo voy leyendo. Pero entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Si nosotros no tenemos el manual, si alguien nos llega a preguntar y nosotros no sabemos cómo, hermano, nosotros tenemos que estar pendientes de la palabra, porque tarde o temprano alguien va a ser enviado por Dios. Recuérdense qué pasó con Ananías cuando le mandaron a Saulo. Ananías tuvo miedo. No quería mucho orar por él, pero porque tenía miedo, porque sabía que él asolaba al pueblo y Saulo hacía muchos males en contra del pueblo. Pero se lo mandó. Le dijo, ve ahí a una calle que se llama La Derecha y ahí está. Mire, hermanos, tenemos que estar listos como varones de Dios, como hombres de Dios, hermanos y hermanas. Tenemos que estar listos porque Dios nos puede utilizar, pero nosotros tenemos que orar por el pueblo, tenemos que instruir al pueblo cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacerlo. Y tenemos que hacerlo con la sabiduría y la gracia que Dios nos da. Entonces, como les vuelvo a repetir, no es de púlpito, es de que usted y yo tengamos las herramientas necesarias como hombres de Dios. Muy bien, gloria al Señor. Y vamos a ver entonces, ya vimos que el hombre de Dios intercede, que el hombre de Dios también predica, el hombre del Señor predica, el hombre de Dios predica la palabra. Ok, muy bien, vamos a irnos entonces a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Primera Reyes, versículo 17, primer libro de Reyes, así te ha dicho nuestro pastor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 22. Gloria al Señor, ¿lo tienen, hermanos? Muy bien. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Muy bien, este caso es acerca de este hombre, este varón de Dios. Su nombre es Elías. Había sucedido algo muy, muy impresionante con esto, con el hombre, con el varón de Dios llamado Elías. Quiero decirles que a Elías, como ustedes saben, había habido una sequía en todo Israel. Había habido una sequía y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Vas a ir a un lugar. Ya lo mandaron a un arroyo, te vas a quedar ahí en el arroyo, y dice la Biblia que los cuervos le traían la carne y él bebía del arroyo. Así sustentó su vida este hombre. Muy bien, pero pasado el tiempo, el río, ¿qué pasó? Se secó. El río se secó, ya no hubo más agua. Y ahora él fue enviado. Dice, te vas a ir y vas a encontrar a una viuda que está recogiendo leña, y esa viuda te va a dar de comer. Muy bien, cuando la señora está recogiendo su leña, Elías la ve y entonces le dice, quiero que hagas una torta para mí y me la des. ¿Y qué es lo que le dice la viuda? Realmente, yo estoy parafraseando todo lo de la historia, ¿verdad? No va a creer que literalmente está como le estoy diciendo, estoy parafraseándola. Quiere decir, entonces le dice la viuda, le dice, no tengo, solamente tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite. Y solo vamos a hacer esta comida, esta torta o esta poca de harina. Vamos a comérnosla mi hijo y yo y nos vamos a dejar morir, le dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que una vez que él escucha eso, le dice, está bien, hazlo pues. Pero primero hazlo para mí. Le dice el varón de Dios, hazlo para mí. Muy bien, perfecto. Está bien, así sí pasó, ¿verdad? Como sabemos, ella le hizo primero la torta a él, primero le dio de comer a él, y luego
pues empezó todo, dice la Biblia que la vasija jamás se quedó vacía y que tampoco, no jamás, hasta que no hubiera llovido, esa vasija no se iba a terminar su aceite, hasta el tiempo que Jehová hiciera llover sobre la tierra. Lo mismo, la harina tampoco iba a escasear, porque Dios lo había prometido así. Así sucedió, ¿verdad? Y entonces todo estuvo muy bien. Muy bien estuvo todo. Aparentemente que ese era el final. Y cualquiera dirá, pues todo está muy bien, excelente, pero sucede algo muy importante. Miren, pues, después de todas estas cosas, capítulo 17, versículo 17, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y dice, y fue grave que quedó sin aliento. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde estaba y lo puso en su cama. Y clamando a Dios, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda a cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciendo morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y le dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño, y el alma de este niño a él. Gloria al Señor. Muy bien, quiero decirles que, como le vuelvo a repetir, estaba todo bien aparentemente, pero el niño cae enfermo. El niño cae enfermo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El varón de Dios clama a Dios y Dios hace un milagro. Dios hace cosas especiales. Ahora, mire, hermano, usted y yo, como personas de Dios, como hombres de Dios, como hermanas de Dios, como varonas, dicho así, de Dios, nosotros tenemos que ver en nosotros algo especial. No les voy a decir, yo no puedo medir al Espíritu Santo ni les puedo decir qué, pero tiene que haber algo especial que Dios haga en su vida. Hay cosas sobrenaturales. Hay hermanos que han dicho aquí, miren, yo tenía que hacer esto y Dios me habló, Dios me dio esto, Dios me dio palabra para este hermano. Hay cosas que uno no sabe, hermanos. Les digo, hay cosas que si usted no me hubiera hablado a tiempo, hubiera pasado a tal y tal cosa. Hay hermanos hermanos, tenemos que tener fe. Cuando nosotros vamos a orar por un enfermo, sepamos que el varón de Dios es un varón, puede ver cosas sobrenaturales, porque simplemente es una de las señales. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una señal. Entonces, hermanos, usted y yo, cuando oremos por un enfermo, oremos con fe, porque sepamos que Dios obra y hace milagros con el varón de Dios. Nosotros tenemos que estar listos. No es que, mira, hermano, venga a orar por mí. Mira, a mí me han llamado, hermano, venga a orar, porque fíjese que tal y tal está muriendo. Yo no puedo decirle, mira, hermano, esperamos al pastor. ¿Sabe qué? Voy a llamar al pastor Valentín, a ver qué dice el pastor Valentín. ¿O sabe qué? Voy a llamar al otro pastor que está por ahí porque no puede. Ya una vez que haga... No, hermanos. Hay veces que a usted lo van a llamar. Hay veces que usted va a la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted cree que hace milagros? Sí. Entonces, venga y ore por mí. Hermanos, así va a pasar porque nosotros somos gente de Dios. Tenemos que estar listos. Somos varón de Dios. Vaya a orar por tal y tal cosa. Tenemos que estar listos porque el varón de Dios y el hombre de Dios puede ver milagros. Mira milagros en su vida. Y como le vuelvo a repetir, es una de las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. Esa es una de las señales. Entonces, hermanos, vamos a ver milagros. No pensemos en que hasta que, lástima que ya no está hermano Gigi Ávila, que él oraba y sanaban los enfermos y los endemoniados salían. Y es cierto, porque era un hombre poderoso en Dios. Pero, hermanos, nosotros confiamos en el mismo Dios y tenemos la misma palabra. Claro que nosotros también tenemos que pagar un precio. Gloria al Señor.
Eso ustedes lo saben. Tenemos que orar, tenemos que leer nuestra palabra para estar listos para cuando Dios nos diga. Si nosotros, si usted, siempre nos han puesto esta analogía, esta comparación. Nos han dicho que somos soldados, ¿verdad? Que somos soldados. Muy bien. Y el soldado no dice, vamos a ver, soldado Nico, ven para acá. No va a decir, que vaya hermano Domingo. No, ¿verdad que no? Muy bien. Les pongo por ejemplo a ellos porque son mis amigos, entonces les puedo decir. Muy bien. Quiero decirles que no vamos a decir, mire que vaya el otro. ¿Sabe que yo ahorita no quiero levantarme yo que vaya hermano Santiago? No, de pronto voy a tener que hacerlo yo, ¿ok? Muy bien, así es que el hombre de Dios ve milagros en su vida. Muy bien, vamos a ver también entonces ahora otro. El Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16, 17. Okay. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 16 y 17. Aleluya. Segunda Reyes 5, 16 y 17. Mas él le dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Muy bien, vamos a hacer también una pequeña, vamos a recordar esta historia así rápidamente. Cuando este hombre está hablando, Naamán, dice la Biblia que era un hombre poderoso en Siria. ¿Por qué? Porque era un general de alto nivel. El problema que tenía Naamán era que era leproso. Viene una niña y que es llevada cautiva a Siria. Y estando ella allá se da cuenta en la casa de Naamán que Naamán tiene mucho problema con lo de su lepra. O sea, eso es lógicamente, recuérdense que ahora para esos tiempos ya hay vacunas para ese tipo de enfermedades. Pero en esos tiempos no se conocían. Y lo más triste era que el que era leproso era totalmente marginado. Tal vez en Siria no era lo mismo, pero en Israel, ¿qué era lo que pasaba? Cada vez que una persona tenía lepra, era sacada del pueblo, tenía que llevar una campanita, tenía que estar gritando inmundo. Si por ejemplo yo hubiera tenido esa enfermedad y ustedes están acá, yo desde la puerta tengo que empezar a gritar inmundo, inmundo, para que ninguno de ustedes se acerque a mí, porque era una enfermedad contagiosa. O sea, era una enfermedad terrible. Muy bien, Naamán está ahí en la casa, la niña le dice, ¿sabe qué? Si mi siervo Naamán fuera con el varón de Dios que está en Samaria y le pidiera que sanara, entonces el varón sanaría a Naamán. Viene Naamán, le habla con su rey, el rey le manda cartas al rey de Israel, pero le dice, cuando llegue Naamán mi siervo quiero que lo sanes. El rey se asusta porque dice, ¿cómo voy a sanar yo a Naamán? ¿Cómo voy a sanar yo de la lepra? Si yo no tengo aquí quien sane a los israelitas, menos voy a tener a otro para que sane un extranjero. Luego viene entonces y ocurre algo muy importante. Eliseo oye, el varón de Dios oye y le dice, ¿por qué no me lo mandas a mí? Porque sabe, para que sepan ellos que hay Dios en Israel. Viene Naamán, llega con él y le dice a Eliseo que quiere ser sano. En ese momento le dice, ¿sabes qué? Ve y lávate en el río Jordán 7 veces y serás limpio. Como todos sabemos, Naamán estaba renuente, no quería, porque decía que el río Jordán era un río un poquito sucio, porque era más limpio lo de Siria y tanta cosa, pero al fin viene y se lava ahí.
Ok, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender del varón de Dios? El varón de Dios le predica a aquellos que no son del mismo reino. Él no era del pueblo de Israel. Ahora, si no era del pueblo de Israel, él había sido enviado para los pueblos de Israel. Pero no, él le predicó a aquel que no era del pueblo de Dios. Le predicó. Y solamente eso, sino que hizo un milagro, pidió a Dios para que Dios hiciera un milagro en su vida. El varón de Dios, el hombre de Dios, también predica la palabra de Dios. Para eso hemos estado haciendo, para eso hemos sido nosotros cambiados. En nuestro trabajo, como le dije una vez, en nuestro trabajo, decía una amiga mía hace muchos años, decía, yo ya les dije que soy cristiana, si no me creen ya es cosa de ellas. Te dije, ¿será que estás dando ejemplo? Le digo yo. Es que estamos dando ejemplo nosotros donde estamos predicando la palabra, y si tal vez no lo hacemos literalmente con nuestro testimonio, podemos hacerlo, podemos hablar en nuestro trabajo, podemos hablarle a nuestros vecinos, podemos hablarle a las demás personas, porque el hombre de Dios así es. Este varón de Dios vino y predicó la palabra. Y la Biblia dice que hubo una transformación total en Naamán. Dice la Biblia que él ya no iba a adorar a otro Dios, a pesar de que él tenía, el único problema tenía ese, cuando yo vaya al templo del Dios de mi rey, y él se incline y él se ponga y se recargue en mi hombro para que yo le ayude, que me perdone Jehová. ¿Pero qué quiere decir eso? Que hubo un cambio total. Entonces el varón de Dios predica la palabra. Nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender a predicar la palabra también. Muy bien, y por último vamos a leer en Primera Reyes 12:22, Primera Reyes 12:22. Gloria al Señor. (12:22) Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos, con los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto es lo hecho. Porque esto es lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Quiero decirles algo. Les voy a contar rápidamente qué es lo que está pasando acá. Lo que sucede es que ya pasó la muerte de Salomón. Las 10 tribus de Israel están en este momento hablaron con Jeroboam. Y lo que sucede es que le empiezan a decir: ¿sabes qué? Nosotros queremos que nos quites los impuestos, que no nos impongas tanto impuesto como lo había hecho tu padre. Bueno, el rey Jeroboam viene y consulta a los jóvenes, y los jóvenes le dicen a él: ¿sabes qué? Ponle más impuestos. Entonces lo que sucede ahí es que las 10 tribus de Israel se retiran, se van, ya no quieren seguir en el mismo reinado. Y entonces también Jeroboam lo que quería hacer es combatir, pero iban a hacer unas emboscadas. Pero el varón de Dios está ahí para decir que haya paz. El varón de Dios, nosotros como personas de Dios tenemos que buscar la paz. No es que nosotros, por ejemplo, en este caso, este varón de Dios evitó que hubiera una guerra, una gran mortandad entre hermanos, porque él buscaba la paz. También tenemos que ser nosotros personas que busquen la paz. No es que nosotros seamos los más gritones, los más. Hermanos, a veces no es difícil. Es difícil, yo sé, porque me dice usted, mi carácter es así, una vez hablamos de los temperamentos también aquí en la iglesia, y nuestro carácter, podemos tener carácter fuerte, pero recuérdese, como le vuelvo a repetir, uno de los frutos del Espíritu es la templanza.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquel dominio propio que yo vaya a tener en ese momento. O sea, cierto, tenemos nuestro carácter. No le voy a decir, hermano, yo sé que usted tiene su carácter, pero en ese momento deje que Dios domine al varón de Dios. Son cosas que Dios, por eso es que la Biblia dice que nos ha dejado la Escritura con el fin de perfeccionar al hombre de Dios. Porque sabe que nosotros necesitamos perfeccionarnos. Necesitamos, si nosotros no llegamos, por ejemplo, tal vez para nosotros va a ser difícil, no como para el varón de Dios acá que está dando paz, que está dando su discurso, y para que no haya guerra, para que todo, evitó una gran mortandad, porque él era un varón de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos varones de Dios. Nosotros estamos hechos para predicar la palabra. Hemos sido llamados para dar la paz. Hemos sido llamados, hermanos, para orar. Hemos sido llamados para que Dios se manifieste en nosotros con milagros. Nosotros somos gente de Dios. Y para usted, si me está escuchando ahí en las redes sociales, quiero decirles que si usted cree que se ha apartado, que no es una persona, que no es una persona, un hombre de Dios, yo quiero invitarlo a que esta noche usted puede venir y volverse un hombre de Dios también. No quiero decirles que va a ser perfecto, ya estamos tomando, ya explicamos que el varón de Dios necesita ir a la perfección. Necesitamos que se cometen muchas veces errores, pero Dios quiere que nosotros busquemos la perfección. Si usted quiere, en este momento yo voy a orar por usted para que usted venga y entre a ese círculo especial de la gente, de los varones de Dios. Si usted quiere orar conmigo, puede hacerlo en este momento y repita esas palabras. Señor Jesús, he escuchado lo que has dicho. He escuchado que tú quieres que el hombre de Dios sea perfecto. Esta noche te pido que entres a mi corazón y que me hagas un hombre, que me hagas una mujer de Dios, para que yo también pueda entrar en ese círculo especial que tú tienes para la gente de Dios. Te pido que entres a mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que me hagas una nueva criatura. Amén. Si usted repitió esta oración y usted no tiene una iglesia a que congregarse, le invitamos a que usted busque un lugar donde se predique la palabra y donde usted pueda compartir también experiencias con los demás hermanos, con las demás personas de Dios. Dios le bendiga.